寄ってらっしゃい見てらっしゃい闇芝居の時間だよ。Uno de los géneros más aclamados y más reconocidos traídos desde el oriente de Japón es el terror, debido a que este terror japonés ha cultivado su identidad propia, que se diferencia del horror más occidental porque es mucho más sutil, más psicológico, podríamos decirlo. Y aquí es donde entra una serie antológica de terror, Yamichibai. Yamichibai, o el teatro de las oscuridades o de las sombras, podría traducirse, es uno de los principales exponentes en la actualidad de la tradición del horror japonés, utilizando un formato inspirado en el kamichibai, que es una antigua forma de narración mediante ilustraciones para evocar un ambiente de inquietud y suspenso. Y a través de este estilo artístico, sus temáticas y sus giros narrativos rescatan la esencia del terror japonés, pero la llevan a una audiencia más moderna. Uno de los rasgos más característicos de la serie es su estética, que emula la apariencia de un teatrito de papel, o el que mencioné antes, Kamichibai. Y esto es para principalmente intensificar la sensación de irrealidad y desasosiego. Pero esto porque lo hace una característica fundamental. Principalmente, y a diferencia del cine de terror moderno o de las series modernas, que recurren a efectos hiperrealistas, Yamichibai opta por ilustraciones bidimensionales, asemejando una hoja de papel, con animaciones oscuras y con pocos movimientos. Y esta atmósfera inquietante se acentúa principalmente con las sombras, con los colores apagados y con los sonidos ambientales que generan una ambientación constante de incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Como dije antes, Yamichibai está basado en el Kamichibai y por eso mismo vamos a ahondar en esta técnica tradicional. El Kamichibai fue popular principalmente desde el periodo Edo hasta el siglo XX y se caracterizaba por narradores itinerantes, es decir, que viajaban de pueblo en pueblo, una especie de aedo o de trovador, que con un arte dramático y una entonación enviaban al espectador al mundo de misterios y fantasías. Cabe recalcar, eso sí, que aquí no estaba hecho exclusivamente para el terror, sino que también podían contarse historias de literatura. Y este narrador se ve reflejado en un inicio, en donde nos transporta hacia la historia que nos quiere contar. Todos los capítulos comienzan igual. Un narrador nos presenta, un narrador nos llama de una manera monótona, podríamos decir casi ritual, y nos adentra en el mundo de lo fantástico. Y esto mismo, la fusión de sentirse atrapados por el narrador dentro de una caja de teatrito, crea una atmósfera en la que el miedo se insinúa más que se exhibe, obligándonos a llenar algunos espacios vacíos con nuestra propia imaginación. Como señala Daniel Aguilar, el Kamichibai ofrece una experiencia estética única que mezcla lo visual y lo oral, creando una simbiosis perfecta para el terror. Todos los capítulos del Yamichibai siguen un patrón común. Comienza con un mundo normal. El protagonista o los protagonistas nos muestran que ocurre algo extraño, cuentan una parte de la leyenda japonesa y luego pasa algo. El final es terminado abruptamente, de improviso, para dejarnos espacio a la imaginación, que lo vamos a profundizar a continuación. Hay que recalcar que los capítulos no duran más de 5 minutos, por lo mismo se hacen extremadamente cortos, lo que permite que uno vea una tanda de ellos sin percatarse. Pero temáticamente hablando, el Yamichibai se adentra en este universo de leyendas urbanas, de maldiciones, de yokais, que son elementos profundamente arraigados en el colectivo japonés, en la sociedad japonesa. Hay una serie de capítulos que hablan sobre jóvenes que van a hacer la prueba de valor a casas embrujadas y pasa algo. Hay otros que son más ritualistas, como el de Kasagami-sama, en el cual se plantean ciertas reglas y rituales
para evitar el ineludible destino. Pero, y aquí viene una de las características del horror japonés, la ruptura o la insuficiencia de las medidas tomadas por los humanos frente a estos seres o leyendas, enfatiza esta impotencia de la humanidad frente a fuerzas que no conoce, en donde el terror reside en la inevitabilidad de lo desconocido. Haga lo que haga, no voy a poder salvarme. Cumpla lo que cumpla, estoy perdido. Y esto nos lleva también a otro punto característico del horror japonés, la fragilidad existencial del ser humano. Todo lo que pasa, cual si fuera Lovecraft, no le importa a las entidades. Puede ser una persona famosa, puede ser una persona millonaria, pero si vas contra un fantasma o si vas contra algo, no puedes hacer nada. Es por eso que el horror japonés se diferencia del horror occidental, en que el primero se enfoca en la inevitabilidad del destino y la impotencia del ser humano frente a estas fuerzas naturales. Y en esta misma línea, este horror se basa en una constante tradición y conexión con el folclore japonés. Al ver los más de 100 capítulos de esta serie, puedo decir que no entendí muchos porque me falta contexto, debido a que ciertas tradiciones son específicas de ese país y de esa cultura. Otro punto fundamental en Yamichibai es el manejo del desenlace, en el cual, como recurso narrativo, este final abierto nos permite reflexionar sobre la naturaleza misma del miedo. ¿Qué fue lo que provocó que pasara eso? ¿Qué cosa era lo que apareció en ese capítulo? Es por eso mismo que otra característica del horror japonés es que en lugar de ofrecer una solución catártica que termine por último explicándonos las cosas, la serie opta por prolongar esta incertidumbre, lo que es totalmente coherente con la tradición narrativa japonesa. Pensemos en las obras que tradujo Lafcadio Hearn, en donde, en donde las historias terminan, pero no terminan occidentalmente hablando, sino que más bien sugieren qué puede haber acabado. Es una de las características centrales del horror japonés, ya que deja al espectador con una sensación persistente de inquietud y reflexión. Y este recurso no solamente intensifica el terror, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza misteriosa de estos elementos. Y es por eso mismo que Yamichibai destaca no solo por su capacidad de asustar, sino también por su capacidad de transmitir las tradiciones japonesas. No solamente la serie se limita a presentar historias de miedo, sino que también Yamichibai nos presenta que el horror no solamente reside en lo sobrenatural, sino que también en los aspectos más oscuros de la psique humana. Y esta exploración, en específico esta exploración multifacética del terror japonés, convierte a Yamichibai en una obra única, la cual tienen que ver. Un ejemplo de estos es un capítulo en el que un hombre va en un ascensor con una bolsa, una mujer se sube y se detiene el ascensor, pero resulta que al aparecer el fantasma, esta entidad no era el malo. Y esto mismo, esta oscuridad, que no solamente proviene de lo fantasmagórico o de lo legendario, hace a Yamichibai una obra excelente. Entonces, Yamichibai es una de las obras que condensa de mejor manera las claves del terror japonés, el recordatorio del folclore y la narrativa, el recordatorio constante de todo el folclore japonés, la narrativa abierta, la ineludibilidad en contra de las entidades, el miedo constante del ser humano, etcétera, hace que Yamichibai reafirme que el horror más eficaz es aquel en el que no se muestra todo de improviso. Sí, hay capítulos que lo muestran, pero la gran mayoría deja en veremos y con un final abierto. Y eso mismo hace que el espectador genere una reflexión, debido a que estas historias breves, como dije antes, no duran más de 5 minutos, pero inquietantes, nos hace recordar que el miedo no solamente proviene del más allá, sino que también de nosotros mismos. Y para terminar, la estética que promociona Yamichibai, este teatrillo de papel, lo hacen destacar por su simplicidad, lo cual hace que lo recordemos en mayor profundidad. Pero dime tú, ¿qué te pareció? ¿Has visto Yamichibai? Si no lo has visto, ve un capítulo y vuelve. Como dije antes, uno que recomiendo es el de Kasagami-sama.
Te leo los comentarios y nos vemos la próxima.